Bendiciones, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a esta conversación amena que vamos a tener con la temática previamente anunciada, que es la danza a lo largo de la narrativa bíblica y su aplicación para nosotros hoy. Me acompaña, como siempre, mi querido Eliseo Jeremía Enrique, profesor, hermano en la fe, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, hermano? Amén, amigos, acá estamos. Gracias a Dios bien, escuchando la lluvia. Ya está lloviendo aquí en Buenos Aires, así que estamos felices después de tanto calor. Así que solamente hay que pedirle al Señor que no nos corten la luz. Que el diablo no meta la mano, como dicen algunos, pero estamos felices y al mismo tiempo expectantes, ya que es un tema bastante controversial. Ahí acabo de subir el enlace, hice también para que lo puedan ver los seguidores, y ya saltó una persona hablando de forma despectiva con una imagen, y la idea es que nosotros podamos estar abordando este tema tan controversial desde lo que es una postura bíblica, ¿no? Claro, partamos antes de pasar a lo que te decía fuera de aquí el LIBE, contanos, ¿en tu iglesia hay ministerio de danza? ¿Cuál es la opinión? Porque te cuento, mi iglesia se llama Casa de Dios Puerta del Cielo, en el Rosario, Carazo, Nicaragua, y no solamente que en la liturgia hay la libertad de que el que quiera expresar, exteriorizar su alabanza, su adoración al Señor, a través de danzar o de alzar las manos o de dar un grito de júbilo, no se le impide, tampoco se le obliga. Obviamente hay personas en la congregación que su temperamento, su forma de adorar es un poco, digamos, más conservadora y no hay ningún problema. Y también hay un grupo de jovencitas y algunos jovencitos que también ejercen la danza. Esa es mi realidad. Yo quisiera preguntarte desde tu realidad eclesiológica local, desde donde te congregas, mencionando el nombre ahí, que ¿cuál es tu realidad? Mira, para hacerte franco y sincero, yo he estado en una iglesia en donde eso está completamente prohibido. Por otro lado, cuando yo salí de esa iglesia, fuimos, mientras buscábamos otra congregación, ya que nos habíamos casado, nos habíamos mudado, quedaba también muy lejos, fuimos a una iglesia presbiteriana y en ella tenía la danza. Para nosotros fue como, ¿qué? ¿Una iglesia presbiteriana hay danza? Y efectivamente, había danza de jóvenes y de niños. Cuando nosotros empezamos a congregar, y en donde estamos actualmente, que es la Unión de las Asambleas de Dios, hay libertad en el aspecto de que cada iglesia que forma el conjunto de la Unión de las Asambleas de Dios puede tener una liturgia un poco más libre y otros son un poco más, por así llamarlos, tradicionales, entre comillas, y no permiten tanto. En mi actual iglesia, que es Centro de Vida Cristiano, no hay ministerio de danza, no hay danza. Lo que sí pueden haber es en ciertos días festivos que algunos niños hagan alguna presentación y quizás alguna especie de danza, pero más que eso no. Es decir, yo no estoy a causa del contexto determinado a defender una posición porque mi iglesia la sostiene, ¿no es así? Así que en mi experiencia he tenido esas vertientes y si hoy en día me posiciono a favor es simplemente por comprensión y estudio de las escrituras. Perfecto. En el caso mío, como expresaba previamente, pues sí lo hay y he de decir de que mucho de lo que extraigamos de esta conversación me va a servir para hacer una charla local y también para seguir enriqueciendo mi conocimiento al respecto. Tengo mi postura, tengo mis opiniones, mis argumentos, pero siempre, evidentemente, la amistad tuya siempre me ha enriquecido y no tengo duda de que hoy también Igualmente, no va a ser la excepción. Bien, a ver, ahora bien, el contexto de este libro, porque también tiene su contexto, es un par de publicaciones de un hermano que tiene una página por ahí que se llama, bueno,
no lo hizo desde su página, desde la página que él tiene, sino más bien desde su perfil personal, creo que. El hermano Esaú Mejía, el hermano Esaú tiene un par de publicaciones ahí donde menciona, primeramente una donde dice que cuando se pasó de la liturgia, a lo mejor en la que él creció, o no sé qué edad tendrá él, pero bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos treintañeros, vamos rumbo a los 40. Asumo que él debe ser un poco mayor, estoy especulando meramente, pero es cierto, yo en mi infancia, en los 90, pues no existía esto, pero tampoco existían un montón de cosas que hay hoy, entre otras cosas, por ejemplo, el famoso ministerio multimedia que hoy se utiliza en la iglesia para facilitar a las personas que lean el texto que se está meditando o para que lean la letra de las canciones. Eso no existía. Porque entendemos que el tiempo va avanzando. Pues. O sea, la liturgia de hoy dista mucho de la liturgia del pentecostalismo inicial y dista mucho de la liturgia que se practicó durante, qué sé yo, los dos avivamientos norteamericanos. Es una cuestión de lugar, tiempo, etcétera. Pues. Pero dicho eso, él hace un llamado a que prácticamente sirve de distracción. Es lo que él llega a decir, y que no encuentra él cuál es el objeto, cuál es el propósito de la danza, que si bien en tu comentario al respecto mencionas pues que es válida tener una opinión al respecto y que es la de él, pero que al mismo tiempo pareciera ser una especie de crítica generalizada acerca de algo en lo que no podés leer necesariamente la intención de las personas, ni tampoco podés como llegar a interpretar todo lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer a través de la danza, tanto como expresión de alabanza como arte. El segundo post es un poco más fuerte. Ahora, tengo que decir a nivel de Enma, que es cierto que lo que él menciona a veces se nota y lo vamos a hablar durante las temáticas de hoy. Y es que él pone la foto de un hombre con un traje de danza, con la estrella de David, pero dice el comentario a la par, dice, atención sierva, si el hombre que te gusta hace danza hebrea en la iglesia, entonces sigue orando. Y si uno se va a los comentarios, técnicamente le están llamando, diríamos en Nicaragua, en un tono que no es tan ofensivo, pero que sí tiene la capacidad de hacerlo, alguien raro, alguien que probablemente tenga problemas u orientaciones de índole, ya saben, LGTB y toda esa cuestión. A lo que mi querido Eli responde que alguien sufre aquí de masculinidad frágil. Dice, lo peor es que se mufa en los comentarios como si no hubieran ejemplos bíblicos, además del de David. Alguien no lee la escritura. Y bueno, aunque admito, al menos en Nicaragua, yo no he ido a todas las iglesias de Nicaragua, pero he ido a buena cantidad, sí sé que tanto al nivel del Ministerio de Música, el Ministerio de Alabanza, incluso en otros ministerios, pero en la danza y en la alabanza sobre todo, pues se ve que hay personas que pareciera indicar, no los conozco así, no he tratado con ellos como para asegurarlo, pero dan chispazos quizás de venir de ese mundo, de estar luchando con ellos, no lo sabemos, pero sí es un problema, yo no voy a decir que no, pero aquí me parece que él está generalizando. Bien, esas dos publicaciones han sido un poco el caldo de cultivo como para que nosotros podamos dar no una respuesta al hermano, sino una opinión diferente a la de él para sustentar lo que es la danza y también para abordar estas problemáticas. ¿Comentarios al respecto ahí, Eli? Bien, yo creo que acá tenemos que prestar atención principalmente a que propiamente nosotros debemos entender que no vemos el corazón de las personas, no vemos cómo o por qué ellos quieren expresar de esa forma
su adoración a Dios. Personalmente, yo no sé bailar, yo tampoco bailaría, pero yo no soy quien para juzgar a mi hermano en Cristo por querer hacer eso para Dios. Muchos van a decir, no, es que posiblemente lo está haciendo porque es una muestra de carnalidad, quiere llamar la atención, pero eso es desde mi posición externa, ¿sí? Por otro lado, la modernidad y propiamente esta cuestión de la masculinidad bíblica nos ha hecho creer que un hombre por querer bailar, danzar, entonces es una persona que está vinculada propiamente con la feminidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde el siglo XIX al siglo XX ha venido a permearse una mentalidad en donde lo brusco y lo grotesco propiamente en el contexto contemporáneo es aquello en lo cual el hombre se satisface. Yo tuve un profesor en donde hablaba propiamente, y hay muchos académicos en la historia en donde hablan específicamente que a partir del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, se da esta cuestión de una forma de ver el mundo masculino en donde el hombre tiene que ser brusco, grotesco, tiene que tener movimientos absurdamente, entre comillas, masculinos. Entonces, todo aquello que no encaje con eso va a ser visto como símbolo de feminidad, porque la mujer en este aspecto es débil, es suave, es una mujer que tiene que tener cierta clase de movimientos, porque si no, no entra, y observe bien que ahí viene la otra cuestión, no entra en el estereotipo de mujer. Y esto propiamente es un sueño utópico, porque incluso nos habla de una construcción social, que las construcciones sociales existen, gente. Solamente una persona que no tiene nada de entendimiento con la sociología va a decir que las construcciones sociales no existen. Existen y permean nuestra mentalidad. Ahora bien, nosotros debemos entender una cuestión. Si nosotros estamos siendo permeados socioculturalmente para entender cierto patrón de comportamiento, entonces también con razón nosotros estereotipamos a la mujer también desde el otro lado. ¿Por qué? Uno va a las estatuas de las mujeres en Grecia y todas son, entre comillas, rellenitas. Eso era atractivo culturalmente. Hoy día hay un problema con la anorexia de la mujer. La mujer tiene que pasarse horas en el gimnasio para sentirse bien ella, porque al mismo tiempo tiene que sentirse bien con la sociedad que la rodea. Es decir, reproducimos patrones de comportamiento socialmente construidos y no nos damos cuenta. Ahora, la Biblia habla de comportarse varonilmente. Sí, totalmente. Pero, ¿en qué contexto habla eso? ¿Y bajo qué cosmovisión? Porque si nosotros vamos a adaptar eso, entonces ni siquiera Jesús porque lloró, David porque dudó, Job porque quiso morir, si quiso renunciar, entran en el patrón de esta cuestión de la masculinidad bíblica porque tiene que ser un hombre fuerte, un hombre bruto, un hombre que domine, y esto literalmente no es así. Entonces yo creo que aquí no solamente estamos generalizando, sino que al mismo tiempo estamos siendo personas sesgadas que clasifican a una persona sin saber su corazón, es decir, estamos pecando. Simplemente porque desde un apartado externo estamos haciendo lo mismo que hizo Samuel. ¿Cómo puede ser que este pequeñito vaya a ser el rey de Israel? ¿No le conviene ser mejor su hermano, el más grande, que es más fuerte, más rudo? Como que no cuadra con el estereotipo que yo tengo que tener, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que tener un poco más de cuidado, un poco más de amor al prójimo. No conocemos, por ejemplo, Esaú, puede que quizás conozca a personas así, que tienen aparentemente o luchan con su orientación sexual, con este pecado, porque es un pecado. Ahora, al mismo tiempo, no podemos generalizar y no podemos estereotipar. Creo que una persona que lidie con este tipo de deseos mira una de estas publicaciones y también se va a sentir animado a no abandonar el pecado, sino abandonar la iglesia. Deberíamos de ser más cuidadosos con la manera de abordarlo, porque es que sí es una problemática, eso no lo vamos a negar, claro. El pecado es una problemática de la iglesia, el pecado homosexual, heterosexual, de pensamiento, palabra, de omisión, de obra. El pecado en general es algo contra lo que hay que luchar, sí, eso la tenemos clara, pero la manera de abordarlo
Ese es el detalle. ¿Cómo le ayudas a uno de estos muchachos a salir de ahí si estás desanimando a las hermanas a que coloquen los ojos sobre alguno de ellos? Porque en esencia de eso se trata la publicación. Y bueno, en fin, el detalle es que... Y no solamente eso. Sí, amigo, termina la idea. Sí, dale, tranquilo. No, y además de eso, nosotros estamos perpetuando en el afectado, ¿m? Que es quien se siente afectado porque le gusta bailar, o porque quizás yo he tenido, amigo, hermanos en la iglesia en donde su modo de voz parece, desde mi perspectiva, obviamente, masculina, como de mujer. Están casados, tienen hijos, aman a sus hijos y aman a su esposa. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que en el estereotipo, la forma de hablar, de gesticular, parecía como que este joven se iba a ir para el otro lado, ¿no? Es decir, si nosotros perpetuamos esto y seguimos con este circo y cualquier cosita lo llamamos progresismo y que estamos a favor de la comunidad LGTBQ+, entonces lo que estamos haciendo es propagar la idea de que aquella persona que tiene esta lucha interna consigo mismo, quizás la tiene, quizás no la tiene y encima sufre bullying por eso, lo que va a terminar causando es perpetuar definitivamente eso, decir, bueno, si soy aparentemente y me tratan como si fuera una mujer, entonces debo serlo. Pasa lo mismo, amigo, la mayoría de los casos de abusos, setsu, ellos son la mayoría personas, hombres en el caso de los hombres, que terminan perpetuando, me usan como mujer en el acto, entonces debo ser mujer. Es un shock muy psicológico, entonces con estas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado. Así es, y es una escuela en la que todos estamos aprendiendo. Mira, quizá el comentario no viene a la mera temática, pero lo traigo a colación. Un día esto hice un chiste sobre, hay una canción de Tercer Cielo, yo no escucho Tercer Cielo, aunque no tengo nada en contra de ellos, que decía, cada día oro por ti para que puedas de Calvino salir. Pero lo puse solamente porque rima y porque iba a dar risa. Hermano, todo lo que me escribieron por eso, todo lo que me pusieron. Y claro, yo estoy a favor del humor. Yo estoy a favor de la jocosidad, del sarcasmo en el buen sentido. Pero venga, que yo no creo que alguien lea eso y quiera salir de las ideas calvinistas, que es de lo que me acusaron. Y yo me quedé chocho, pero si el 1%, ellos vienen contra los pentecostales con el 500% y uno medio los toca y Jesucristo, es como que tocaste a, qué sé yo, a la Trinidad, una cosa así. Pero ese es el detalle, o sea, el humor creo que es permitido, el humor creo que es parte de la personalidad y sí es cierto que está el otro extremo, que hay personas que todo les ofende, pero particularmente este tema de la danza y eso es muy delicado. Aquí sí está, creo que literalmente hay alma en juego ahí. Y abordarlo de esa manera creo que ya se pasa del humor a la mofa despectiva y eso es peligroso. En fin. Bien, aprovecho para saludar a 3 hermanos que se nos reportan por acá. Recuerden que pueden dejar ahí sus saludos, sus comentarios. Y bueno, tenemos 4 países representados. Argentina, de donde estás vos, entonces ya serían 5. Tenemos al hermano Wilman desde Venezuela. Un abrazo, hermano, Dios te bendiga. Mi hermano Armando, un querido siervo del Señor en Tijuana, México. De Tijuana, Eric Morales, ¿verdad? Yo soy seguidor del boxeo. Bien. Gilbert Montenegro desde acá. Nica Matagalpino, siervo del Señor de la Asamblea de Dios. Arlequin Production dice desde Medellín, soy Evan Kirius. Y también está Eric Calderón. Eric es alumno mío allá en el bíblico de la Asamblea de Dios. Así que un abrazo fuerte a todos. Bien, panorama general sobre lo que la escritura nos dice acerca de la danza. Bien, empecemos por el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos tanto a hombres
como mujeres danzando. Tenemos el caso obvio de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, un caso muy conocido, Éxodo 20-21, desde que los israelitas salen y cruzan el Mar Rojo. Miriam cantó y también bailó, danzó para celebrar la victoria de Dios. Es decir, si nosotros hoy en día vivimos en victoria, producto de aquel sacrificio de Cristo y aquella obra de Cristo, porque fue una victoria contra la muerte, una victoria contra el enemigo, ¿cómo lo vamos a celebrar? Jueces 11:34, cuando Jeftés regresa después de la victoria contra los amonitas, su hija sale a recibirlo con panderos y danzas. Sí, obviamente, vemos ahí en el caso de Jefté una cuestión de que... ¿Se escuchan los truenos? No sé si se escuchan los truenos. Una cuestión que obviamente después hay un sacrificio, hay una cuestión ahí con que su hija termina siendo sacrificada, aunque Dios no quiere los sacrificios, a Dios, producto propiamente de aquel voto que hizo Jefté a Dios. Pero esto nos habla de que la cuestión de la danza culturalmente estaba bien vista, ¿se entiende? Jueces 21:21, las hijas de Silo salen a danzar en la fiesta anual de Jehová. Y aunque hay también aquí una cuestión con que toman para sí mujeres para las otras tribus, esto vincula la danza también con una fiesta religiosa. Es decir, una fiesta para Dios, una danza para Dios. Primera de Samuel 18, versículos 6 al 7, tras la victoria de David contra Goliat y los filisteos, las mujeres de Israel salen a recibir a Saúl y a David con cánticos y danzas celebrando la victoria militar. Estas son las mujeres. ¿Y los hombres? Tenemos el famoso caso de el rey David. Segunda de Samuel 6:14 al 16 y también su sinóptico, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 15, 25, 29. El rey David danza con todas sus fuerzas delante del Señor cuando el arca del pacto es traída de regreso a Jerusalén. Ahora bien, la controversia por la cual a muchos les molesta que se utilice esto es porque está muy explícita la cuestión de la danza de un hombre. Yo he llegado a escuchar que David estaba completamente desnudo cuando bailaba y que por eso nosotros tampoco deberíamos reproducir eso. Sin embargo, las escrituras dicen que estaba vestido con un efod de lino fino. Y esto implica que David estaba vestido modestamente con una prenda adecuada para la ocasión. El efod era una túnica que era una prenda sacerdotal simple y ligera, no era una ropa en la cual estuviera desnudo, pudieran verse sus partes íntimas ni nada por el estilo. Mical, la esposa de David, lo ve danzando y lo menosprecia. Ahora, su reacción refleja que no comprendió ni aprobó la expresión de adoración de David. El menosprecio de Mical se basa en su desdén por la forma en que David expresó su adoración. Ahora, es algo muy curioso, porque Primera de Crónicas menciona que el rey David entra saltando y regocijándose y Mical lo despreció en su corazón. Hay rechazo a eso, porque como el rey va a estar danzando con mi corriente, es el rey, no tendría que estar haciendo eso según los estándares de la época. Y es curioso porque la palabra que es bailar también se puede traducir como saltar, como lo hace la Biblia de las Américas. Es decir, hay toda una cuestión corporal ahí, no es simplemente una cuestión de que puede haber una programación de unos pasos en los cuales uno aprende. Ahora bien, David dice a Mical,
Eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, lo celebraré delante del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 27 en adelante. Por otro lado, en segunda de Samuel también, en ese mismo capítulo, versículo 14 al 16 y primera de Crónicas, habla que cuando David trae el arca de la alianza, los israelitas bailaron y cantaron en celebración también. No fue una cuestión solamente David, el único hombre que danzaba. También los demás hombres que lo acompañaban también bailaban y danzaban. Y después tenemos esta cuestión de los salmos. Salmos 30, versículo 11, que es atribuido por tradición a David, alienta que el pueblo de Dios lo alabe con danza, lo que muestra que la danza era una parte aceptada en el culto y alabanza en el contexto del Antiguo Testamento. El Salmo 149, versículo 3, alienta al pueblo lo alabe con danza. Es decir, que esto es una parte aceptable en el culto. Muestra una respuesta gozosa ante la misericordia divina. Salmo 150, versículo 4, la danza es mencionada como parte de una alabanza exuberante y total a Dios, junto con instrumentos musicales. Ahora, ¿cuál es la función de los salmos? Los salmos tenían dos propósitos fundamentales. En primer lugar, tenían educación religiosa, porque enseñaban y recordaban la doctrina, la historia de la fe de Israel, y la naturaleza de Dios y su relación propia con su pueblo y su accionar para con su pueblo, dando respuesta a la naturaleza humana hacia el Creador. Y esto lo vincula a su segundo punto, que es la expresión emocionante. Es decir, los salmos permiten una amplia gama de emociones, desde la alabanza y la danza, el agradecimiento hasta la tristeza y la súplica, reflejando la experiencia completa de la vida espiritual en la liturgia de Israel, porque los salmos eran utilizados en la liturgia, no solamente una cuestión de ser hablados, ser cantados, sino también ser vividos. Pucha que está tronando. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a la mitad de la Biblia, nos encontramos con que el pueblo de Israel pecó tanto contra el Señor que el Señor tiene que mandar castigo divino. Después de la muerte de Salomón, se dividen el reino en el norte y el sur, cae Israel, después cae Jerusalén, y cuando cae Jerusalén, que es propiamente en Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, Lamentaciones 5:15 dice y menciona que las danzas se convirtieron en duelo, en luto, lo que indica una pérdida de gozo por la destrucción del templo y la nación judía. Es decir, que la vinculación de la adoración está muy ligada a la cuestión del gozo en el Señor y la relación del pacto. Pero hay una cuestión. Jeremías capítulo 31, versículo 4 y 13, Dios promete restaurar a Israel y menciona que las vírgenes volverán a danzar en celebraciones de gozo. Y este texto conecta la danza de la restauración con la restauración, la alegría y el gozo de la comunidad de Israel. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento ya tenemos una base bastante explícita de que las danzas eran parte de la cultura, eran parte de la adoración litúrgica en Israel y eran parte propiamente de reacciones de gozo hacia el Creador. Así que, si quieres, pasamos a los textos del Nuevo Testamento. Antes de eso, uno de los principales argumentos que utilizan los hermanos que están en contra de la danza es que esto era solamente expresión explícita del Antiguo Testamento. Que aquí cabe la pregunta, obviamente. ¿Y qué pasó entonces? Nosotros ignoramos el Antiguo Testamento. Hay que traer a colación a Marción. Sí, recordamos a Marción, el gran hereje del siglo II, que fue una persona que básicamente tenía una preferencia por el Nuevo Testamento y una versión total del Antiguo Testamento.
En el caso específico de él, referente al carácter de Dios, a él le parecía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios celoso y vengador, y el Dios del Nuevo Testamento, como si fuera diferente, era un Dios más de gracia y misericordia. Ese error lo hemos notado en muchos personajes, lamentablemente. Pero no una forma velada o andar navegando cerca de las aguas del marcionismo, el hecho de menospreciar absolutamente todos los elementos de la liturgia del Antiguo Testamento y simplemente decir, pero es que en el Nuevo Testamento, que ya vamos a ver los pasajes del Nuevo Testamento, pero el hecho de que haya más énfasis en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento y menospreciarlo no es una forma velada o el peligro de andar en las aguas del marcionismo. Sí, 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 absolutamente. Aunque no nieguen, sí, específicamente el Antiguo Testamento, no lo consideran que no es inspirado, es un semi-marcionismo que ha impregnado la mentalidad de la iglesia, propiamente porque nosotros interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Sobre una figura central, que es Cristo. ¿Mm? Hay muchos otros aspectos en los cuales el Nuevo Testamento ni habla. Por eso es que yo tengo 6 puntos por los cuales veo que cuando se utiliza esta acción se cometen grandes errores, inclusive hermenéuticos. En primer lugar, es la cuestión de la revelación progresiva. Aunque el Nuevo Testamento puede añadir o profundizar en ciertas enseñanzas, no abroga la validez de las prácticas del Antiguo Testamento, a menos que las Escrituras explícitamente indiquen lo contrario en el Nuevo Testamento. Entonces, la danza como forma de alabanza no es revocada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, su presencia en el Antiguo Testamento es significativa y puede ser defendida como una expresión legítima de adoración a Dios. Jesús y los apóstoles citaron y utilizaron el Antiguo Testamento para enseñar principios morales y teológicos en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, usa la historia del pueblo de Israel como un ejemplo de advertencia para los cristianos. En 1 Corintios capítulo 10. Entonces, esto nos establece un precedente para que los cristianos sigan utilizando las historias y enseñanzas del Antiguo Testamento para guiar su vida y práctica, incluyendo la adoración. Si el Nuevo Testamento no contradice una práctica del Antiguo Testamento, se puede asumir que sigue siendo relevante. En segundo lugar, la Biblia presenta múltiples ejemplos de danzas en el contexto de la adoración a Dios en el Antiguo Testamento, como hemos visto, ¿no? Entonces, esto muestra que la práctica era una expresión legítima y aceptada de alabanza. No solo era aceptada, sino que era una respuesta natural de los fieles ante las acciones poderosas de Dios en la historia de su pueblo. En tercer lugar, el carácter de Dios. El carácter de Dios es inmutable. Es decir, esto nos da pie a que hay una continuidad en las formas de adorar. ¿Por qué? Porque el uso del Antiguo Testamento para defender la danza es que el carácter de Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y las formas de adoración aceptables en el Antiguo Testamento, si no han sido explícitamente revocadas o alteradas en el Nuevo Testamento, siguen siendo válidas. Dios aceptó la danza como una expresión de adoración en el Antiguo Testamento y Dios entonces acepta la danza también en nuestro contexto de acuerdo al nuevo pacto. Por lo tanto, la danza no es inherentemente inapropiada en el contexto de la adoración cristiana. En cuarto lugar, la danza como expresión corporal de alabanza. La cultura hebrea entendía la adoración a Dios como algo integral, que involucra todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. La danza, entonces, como otras formas de expresión física, como el levantamiento de manos, el postrarse, era parte de la respuesta física ante la presencia de Dios en muchos casos. El Antiguo Testamento enseña que Dios creó al ser humano con cuerpo y emociones. Y espera una respuesta completa de adoración, lo que incluye el uso del cuerpo para expresar alegría, reverencia y gratitud. Y este principio sigue siendo aplicable hoy en día. En quinto y anteúltimo lugar, la importancia de contextualizar las expresiones culturales. Aunque el Antiguo Testamento
aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente la danza como una forma de adoración cristiana bajo proposiciones declaradas en las epístolas, por ejemplo, propiamente, tampoco las prohíbe. Entonces, esto sugiere que la danza no era un problema teológico para los primeros cristianos. Y en este sentido, el uso de la danza puede depender del contexto cultural y la práctica histórica de la comunidad cristiana, adecuarse al contexto. Incluso aquellas personas que tanto hablan aquí en Occidente sobre y estar en contra de la danza, tienen muchas iglesias que hablan en contra de eso, tienen misiones en África, y allá en África practican la danza como expresión de adoración y cultural al Señor. Y es algo muy curioso esto. Pregúntenle a Paul Washer si no. En sexto, la danza como símbolo de gozo en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento la danza era a menudo símbolo de gozo y celebración por la liberación y las bendiciones de Dios. Entonces, este gozo sigue siendo el tema central en el Nuevo Testamento. Jesús habla de la alegría del reino de Dios en pasajes como Lucas 15:25 y se menciona la danza como una parte de una celebración festiva. Aunque no es un mandato, refleja una disposición festiva que puede tener una continuidad en la adoración cristiana. Por lo tanto, yo creo que bajo estos puntos y estos 6 postulados, creo que podemos concluir tranquilamente que no solamente el uso verotestamentario sobre las danzas sigue siendo vigente y es una posición completamente válida para nuestra liturgia, nuestro uso y nuestra validación a esta práctica, y no contradice ni va en contra de las Sagradas Escrituras neotestamentarias, pero para nada. Bien, gracias por esa aclaración anti-marcionista. Anti-neomarcionista serían en todo caso. Mira que te manda saludos un pastor que yo amo con todo mi corazón, es el pastor Efraín Parrales. A mí me pasa con él las de Juan el Bautista. Yo debería ser bautizado por él y él viene a mí. Soy su profesor en el bíblico de la asamblea. Es un hombre de Dios al que amo con todo mi corazón. Mira qué bueno. Un saludo, pastor. Y también está el querido Anderson La Antigua, desde Sevilla, España, desde la tierra de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar ahí del otro lado. Nuestros medios orígenes. Sí, este año son, 455 años de la traducción de la escritura al castellano y nada. Ahí está también Jimena Palma, dice... Soy danzora, déjame terminar de leer, y el tema no me lo podía perder. Bienvenida, hermana, bienvenida, que te sea grato. Bien, una vez aclarado ese punto, pasemos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Escritura, sobre la danza en el Nuevo Pacto? Bien, el Nuevo Testamento no hace mucha alusión al tema de la danza, y esto es una realidad. No hay un pasaje proposicional propiamente que hable de la danza, pero sí tenemos pasajes explícitos y al mismo tiempo implícitos que nos hablan de forma positiva y de forma negativa sobre el tema de la danza y reflejan al mismo tiempo patrones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 16 al 17, Lucas 7, 31 al 32, reflejan el uso de la danza como símbolo cultural y de alegría y respuesta a la situación por la obra del Señor. Lucas 15, 25. Me dejan mencionar, y en ese capítulo, sí, amigo. Me dejan mencionar uno, porfa, el de Hechos. Yo quiero mencionar el de Hechos. Okay. Sí. Y en ese contexto de Mateo 11, Lucas 7, Jesús está propiamente hablando sobre Juan el Bautista. Y habla de que él era su precursor, de que no hay, todos los profetas terminaron, del Antiguo Testamento terminan con Juan. No significa que no haya profetas, sino que Jesús estaba inaugurando una nueva era de profetismo más expansiva, porque no solamente todos somos iglesia, todos somos una comunidad de sacerdotes, sino también de profetas. Pero Jesús menciona, ¿a qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen,
os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. ¿Por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio? Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. El contexto está hablando de que nada les viene bien. Es decir, vino el Mesías, antes del Mesías vino el precursor del Mesías anunciando, hey, fíjense, aquel es el cordero que quita el pecado del mundo. Y ellos, entonces, vinieron, les hablaron, les entonaron y no bailaron, no se gozaron. Entonces, esto nos habla específicamente de que hay un símbolo cultural de alegría y respuesta a la situación por el accionar y la obra del Señor. En Lucas 15:25, Jesús describe el regreso del hijo perdido, del hijo pródigo, y cómo el padre organiza una celebración en su honor. En este contexto, se menciona que había música y danza durante la fiesta. Aunque no es un acto de adoración religiosa, la danza aquí está vinculada a la celebración de la reconciliación, el perdón y la restauración para con Dios y para con la familia. No, en Israel, en la cultura hebrea, no era una cuestión disasociada. Esta cuestión de si toda la familia ya está bien, entonces estamos bien para con Dios. Estar bien para con Dios es estar todos bien en familia. La cosmovisión hebrea israelita era propiamente una cuestión completamente corporativa. Entonces, esto es sumamente importante porque nos habla de cómo la comunidad puede expresarse en gozo y alegría por la obra del Señor y aunque es una parábola propiamente, Jesús se centraba en parábolas que llevaban realidades latentes. No eran inventos simplemente desasociados de la cultura del entonces. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Quieres citarlo de Hechos, amigo? Cítalo de Hechos y después sigo. Sí, cuando me consultan acerca de qué pienso de la danza o cuando veo una crítica desmedida hacia la danza como expresión espontánea, este es el pasaje que viene a mi mente. Siempre decido optar por la paz. Nunca me he puesto al intercambio de comentarios al respecto. Siempre he sido muy partidario de que el que danza para el Señor danza y el que no danza pues para el Señor no danza, ya está. Aparte que en Nicaragua 95% de nuestras congregaciones son pentecostales, así que aquí la crítica es muy, muy, muy reducida. Pero dicho eso, este es el pasaje que siempre se me viene a la mente, Hechos capítulo 3, verso 6. Conste que no habla explícitamente de la danza, pero quiero que noten la expresión de adoración en quien recibe esta gracia de parte del Señor. Capítulo 3, verso 6 de Hechos dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cuando lo he mencionado quizá en alguna prédica, pero cuando uno ve una adoración extravagante, es muy probable que sea una respuesta a una gracia extravagante que esa persona ha recibido y que no me compete a mí entrar a juzgar. Si una persona llora y se expresa muy, muy, no quiero sonar repetitivo, pero muy expresivamente, muy, ¿cómo sería la palabra? Con demasiada bulla, no me compete a mí porque yo no sé qué es lo que el Señor hizo en esa persona para que responda de esa manera. Que por cierto, esto sería una gran respuesta al famoso principio regulativo de la adoración, que es una especie de camisa de fuerza litúrgica que se quiso colocar desde ciertos sectores, tanto el sector romanista, sobre todo en el medioevo, pero también un cierto sector que se derivó de la Reforma y que tratan de suprimir las emociones, tratan de suprimir cualquier expresión que se salga de lo
exactamente planeado. Creo que este pasaje, y especialmente nosotros como pentecostales que tomamos hechos no solo como un relato histórico, sino como un modelo, creo que cuando una persona recibe el favor del Señor, sea a través de una sanidad, una liberación, una salir de depresión, qué sé yo, el mero hecho de ser lleno del Espíritu Santo, eh, eh, entrar al templo a la hora de la oración, saltando, gritando y dando vueltas y adorando, pues responde a todo este tipo de restricciones que desde mi perspectiva son seres humanos los que la quieren colocar. Así que ese es mi pasaje. Sí, amigo. Y no solamente eso, sino que, como bien mencionas, dice que entró al templo saltando. ¿Mm? Y el versículo 9 dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y ahí después, bueno, van a Pedro, y me encanta este pasaje porque Pedro les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Y después, bueno, reconoce que todo fue una obra de Jesucristo, no fue una obra de él, fue Cristo. Y la palabra griega para saltar, que es alomai, puede implicar un movimiento físico, energético o espontáneo. Entonces, esto tranquilamente lo podemos ligar con una danza, en un sentido de una reacción. Pero después, un pasaje implícito que no menciona la danza, pero culturalmente es necesario. Jesús y sus discípulos probablemente participaron en bailes en bodas judías durante el siglo I. No, Jesús bailaba. Ahí me ponía uno en un comentario, ¿dónde viste a Jesús y a los apóstoles bailar? Mateo 22, Lucas 14, en las bodas del siglo I, por ejemplo, la boda de Canaán, el baile era un elemento importante y obligatorio, porque era una parte integral de las celebraciones nupciales en la cultura judía de la época. El Talmud, por ejemplo, Ketubot 17a, se menciona que el baile era uno de los requisitos para la boda judía. Se consideraba una forma de expresar la alegría y la felicidad por la unión de la pareja, y no bailar resultaba insultante. ¿En qué consistían estos bailes? Era una danza con la novia bailaba con sus amigas y familiares antes de la ceremonia, después bailaba los amigos del novio y los familiares con el novio, y después había una danza conjunta, es decir, la pareja bailaba juntos después de la ceremonia y todos juntos bailaban. El baile de las bodas judías también tenía un significado simbólico. ¿Por qué? Porque era la unión y la alegría de la pareja y la alegría que sentían. Y no solamente que sentían entre ellos, sino también la alegría de todos por esa pareja que se unía. En segundo lugar, celebraban la vida y la continuación de la familia. Y en tercer lugar, el baile era una forma de expresar gratitud a Dios por la bendición de la unión. Ahora, ¿esto era así en toda la cultura judía? No, obviamente, ahí estaban los amargados, que eran los fariseos. La tradición farisea, el baile propiamente masculino era visto con recelo y considerado un comportamiento afeminado e inapropiado. Ya vamos a ver por qué. En el Talmud, por ejemplo, Kudishin 4.14 menciona que un hombre no debe bailar entre mujeres. Miren la mentalidad enferma. Así nomás se lo digo, a la directa. Menciona que un hombre no debe bailar entre mujeres, ni siquiera entre sus propias hijas, porque puede llevar a la lujuria. Hay que estar un poquito enfermo, creo yo, para pensar esto, pero bueno. Contextos y contextos, ¿no? El rabino Eliezer Ben. Teniendo en cuenta también que el tipo de danza que se aplicaba pues, no era sensual. Totalmente. No era, totalmente. O sea, era algo sí, totalmente. realmente absurdo, sí, sí. Sí. Era más mover los pies. Bueno, el rabino Eliezer Ben Hirkanus en el siglo I enseñaba que un hombre que baila en público es como un perro que baila en la calle. Ahora bien, pobre David, ¿no? Sin embargo,
nosotros tenemos que entender una cosa. Y es importante que esta no era una visión universal en el judaísmo del siglo I. La tradición saducea, por ejemplo, no compartía esta opinión y consideraba el baile como una forma legítima de expresión y celebración. Estaban completamente a favor. Los esenios, en cambio, que eran más considerados y tenidos en cuenta obviamente por su ascetismo y su rigorismo, desaprobaban el baile masculino. Recordemos que los esenios también estaban completamente aislados incluso de la sociedad. Ellos ni siquiera estaban ahí entre la multitud, entre el pueblo, entre las ciudades. Ellos se mandaron a mudar para las montañas. Los celotes, que eran este partido revolucionario, que era también una secta, conocido por su nacionalismo y fervor religioso, tenían una opinión mixta sobre el baile masculino. Afirmaban que era algo válido por un lado, que era completamente una expresión que podía dar cualquier hombre y no deslegitimaba su masculinidad, pero al mismo tiempo decían que probablemente podía llevar a que la persona esté saliéndose de los parámetros, pero no de la masculinidad, sino del espíritu de lucha, en un sentido de que no se desconcentre también de lo que tenían que hacer. Y después tenemos los judíos helenizados, que eran básicamente los mayores enemigos de los fariseos, que siendo influenciados por la cultura griega y romana, vieron el baile masculino como una forma de expresión artística y cultural. Entonces, ¿qué sucede con los fariseos? Los fariseos tenían una postura negativa propiamente porque, en primer lugar, teníamos el tema de la cultura griega y romana, que dominaba el Mediterráneo en ese momento, y asociaban el baile masculino con la feminización y la decadencia. Es decir, culturalmente los fariseos fueron formados y conformados culturalmente de que eso era malo. Inclusive, al mismo tiempo, seguían una interpretación estricta de la Torá que enfatizaba la separación entre lo sagrado y lo profano. Tenemos versos en las Escrituras en donde, por ejemplo, danzaban y bailaban alrededor del becerro de oro. Entonces, lo sagrado no debe mezclarse con lo profano. Entonces, hicieron esta cuestión dual y al mismo tiempo, la literatura rabínica de la época, como el Talmud y la Mishnah, que contenían ciertas enseñanzas de desaprobación al baile, causaron que ellos tuvieran esta cuestión de no queremos saber nada. Ahora, no obstante, el Talmud y la Mishnah también hablan a favor del baile, principalmente como hemos citado en el tema de las bodas, porque recordemos que eran enseñanzas y comentarios sobre la Torá. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, tenemos pasajes negativos en el Nuevo Testamento también sobre el baile. En Mateo 14:6 es el contexto de la danza que conlleva la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Y tenemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, en donde Pablo les exhorta a los corintios del baile como parte de la idolatría y la diversión pagana. ¿Cómo respondemos a esto? Bien, Alfonso Lockhart y D.J. Douglas van a decir que no era una costumbre hebrea, sino griega, el hacer que las mujeres bailaran en los banquetes, pero mujeres profesionales. Sin embargo, nosotros vemos que la hija de, no me sale el nombre en este momento, de Herodías, la hija de Herodías, bailó ante el rey y no hubo ningún problema en ello. No fue visto como algo propiamente de malo. Es decir, la danza no era vista como negativa. Solamente es visto como negativo porque está vinculado a la muerte de Juan. Tampoco nos dice el texto de que bailó de forma sensual. Dice que le agradó al rey. En ningún momento el texto menciona de que hubo una sensualidad o algo por el estilo. O sea, nosotros estamos poniendo un presupuesto perverso en el texto. Y entonces el problema no fue la danza, sino el rey y su pedido de regalo sumado a la maldad de Herodías. Por otro lado, en 1 Corintios, la principal preocupación de Pablo no era la danza en sí misma, sino la danza que formaba parte de la adoración idolátrica, como sucedió cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro. Por eso menciona y cita Éxodo 32:19 y se menciona que Moisés al bajar del monte vio al pueblo danzando alrededor del ídolo, el cual lo provocó a ira. Entonces, en este aspecto nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el aspecto negativo solamente surge de acuerdo al contexto. Hay una separación y una distinción entre danza bajo un contexto y danza hacia otro contexto. Y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero esos son en sí los textos más explícitos e implícitos que nos están hablando propiamente de la danza y una interpretación que considere la cultura y la forma de vida y cosmovisión de la cultura hebrea.
Muy bien, nuestro hermano Anderson nos deja la pregunta, va en agenda, hermano, si está por ahí, de la danza en el espíritu. Creo que va a ser el último tema que vamos a tocar dentro de un ratito. Pero haciendo un recorrido por la historia, quisiera que me ubicaras la opinión general que hubo en la época de la patrística, solo por si alguien nos ve por primera vez y con todo respeto, tal vez no aclara en 20 segundos que la patrística va. ¿Y cómo Bien, empezó el prejuicio hacia la danza a nivel litúrgico? Voy a cortar mi video un minuto porque voy por un vaso con agua, pero yo te estoy escuchando, ¿ok? Entonces, vamos bien, con eso, el lugar que tuvo o la opinión que tuvo en la historia y dónde empezó el prejuicio y por qué este prejuicio. bien. La patrística se denomina como pater, el estudio que hay acerca de los padres de la iglesia, es decir, aquellos que sucedieron en la lideranza de las iglesias y después fueron constituidos a partir del siglo II como obispos centralizados sobre ciertas iglesias, de los cuales muchos de ellos se los considera padres de la iglesia por 4 postulados básicos, que son la ortodoxia, al mismo tiempo su santidad, el testimonio que ha dejado para la iglesia y al mismo tiempo su antigüedad. La patrística recorre un tiempo que va desde finales del siglo I hasta alrededor del siglo V, muchos van a decir el siglo VII. Y eso es el recorrido que nos habla sobre cómo la iglesia y estos padres o estos defensores de la fe, de la ortodoxia, peleaban y luchaban y trataban ciertos temas de acuerdo a su contexto propiamente. Como siempre digo, los padres apostólicos nos dan muchísima herramienta, nos dan mucha luz sobre el tratamiento histórico que ha tenido la historia a lo largo del tiempo. Sin embargo, no eran personas inspiradas, eran personas bajo un contexto particular. Los padres los padres griegos propiamente casi ni conocían muy bien el griego. Un estudiante de segundo de griego hoy en día va a tener más conocimiento de griego que los padres griegos de aquel entonces. Es decir, hay un montón de cuestiones, pero propiamente nos ayudan a ver cómo la iglesia trató el tema de diferentes contextos. Pero recordemos, sola escritura. Sola escritura no significa estoy aislado, pero al mismo tiempo paso todo por el filtro de las escrituras. ¿Sí? No aíslo a la Biblia del resto de la historia, la tradición, sino que pasa por el filtro de ella, así como la experiencia. Ahora bien, ¿qué creían los padres apostólicos? Bien, la iglesia cristiana primitiva debemos entenderla que surge propiamente en un contexto judío y el judaísmo. Y en el judaísmo, perdón, la danza era una parte aceptada y a veces esperada en la adoración a Dios, como ya se ha enseñado en los ejemplos que hemos visto del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Entonces, al igual que otras expresiones físicas, la adoración, como el canto, el levantamiento de manos y la adoración en voz alta, la danza tenía un lugar en la cultura judía de la cual emerge propiamente el cristianismo. Por otro lado, una de las razones por las cuales los padres apostólicos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo no promueven abiertamente la danza como parte de la adoración cristiana formal fue porque en las culturas paganas en donde ellos estaban circundantemente, la danza estaba frecuentemente asociada con festividades idolátricas y prácticamente inmorales. Es decir, en las danzas de las culturas paganas eran acompañados con borracheras, orgías sexuales, excesos, y eran vistas como incompatibles obviamente con la santidad cristiana. Recordemos, otro contexto se está dando aquí entre los padres de la iglesia. Pero por otro lado, es crucial distinguir entre la danza entonces en estos contextos paganos y la danza como una expresión de gozo y adoración a Dios. La preocupación de los primeros cristianos era evitar la asociación con prácticas inmorales. Pero esto no implica una condena absoluta a toda forma de danza. La danza bíblica en el judaísmo era una expresión de gozo, gratitud, devoción, y es muy diferente a las fiestas paganas y a las danzas paganas, por lo tanto que hacían énfasis en el desenfreno, en la idolatría. Entonces, eso es el contexto. La danza no aparece prominentemente en los textos de los padres apostólicos. En las prácticas litúrgicas posteriores, en cambio, la danza se encuentra en algunas de las tradiciones cristianas, especialmente en las formas más simbólicas y místicas. Un ejemplo interesante es la referencia a la danza místicas en los escritos de algunos padres del desierto, que vamos a ver un ratito, y en los textos cristianos posteriores, donde la danza era vista como una metáfora del movimiento armonioso y divino entre el creyente y Dios. Este uso simbólico de la danza en la espiritualidad cristiana sugiere que, aunque
los padres apostólicos no promovieran la danza de manera explícita, no se consideraba en sí misma como algo negativo. La clave radica propiamente entonces en el contexto y en la intención. Entonces, al avanzar, nosotros empezamos a ver que en el cristianismo encontramos menciones de la danza en algunos escritores patrísticos y específicamente en la Iglesia Oriental, quienes veían la danza en un sentido más espiritual. ¿Danzar en el espíritu les suena? El hecho de que algunos padres de la Iglesia utilizaran la imagen de la danza de manera positiva en sus escritos teológicos sugiere que la idea de la danza como algo propio en el contexto santo no fue completamente rechazada. Por ejemplo, Clemente de Alejandría en siglo II, siglo III, en su obra El Pedagogo, menciona la importancia de que el cristiano mantenga la decencia y el autocontrol, pero también señala que las expresiones de alegría como el canto y el baile no son pecaminosas cuando están bien ordenadas hacia Dios. Va a decir, los cantos, los bailes y todas las expresiones de alegría no son pecaminosas si se hacen con sobriedad y en alabanza al Señor. El Pedagogo 2:4. Entonces, aunque Clemente está preocupado por evitar excesos y licencias, no condena el baile en sí mismo, cuando se realiza con moderación y con el propósito de glorificar a Dios. Y eso solamente lo sabe la persona que lo está efectuando. Gregorio de Niza, en el siglo IV, en su obra sobre Julitea, utiliza la danza como una metáfora para la vida de Cristo, refiriéndose a la vida espiritual como una danza armoniosa en que los cristianos participan en el gozo de la vida divina. Dice él, pues la vida recta es una danza en la que nos unimos con los santos ángeles en armonía con la voluntad de Dios. Y este lenguaje, van a decir la mayoría de los eruditos, sugiere que en términos espirituales, la danza puede representar el gozo, la armonía y la comunión con Dios en lugar de ser visto como algo negativo. Basilio de Cesarea, en el siglo IV, en el Hexamerón, alude a la creación como una especie de danza cósmica en la que toda la creación participa en el orden establecido por Dios de acuerdo a su contexto de adoración particular. Aunque no es una mención directa a la danza en el culto, sí utiliza la imagen de la danza como algo ordenado y hermoso relacionado con la alabanza a Dios. Él dice, toda la creación, cada ser viviente participa en una especie de danza cósmica dando gloria al Creador. Homilía sobre el Hexamerón. Ambrosio de Milán, siglo IV, habla de la danza en el sentido espiritual, en referencia al gozo de la salvación, el gozo que la salvación trae. En una de sus obras hace referencia a la danza de los santos al dar gracias a Dios. Los santos danzan de alegría cuando reciben la gracia, pues han sido liberados de las cadenas del pecado. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no expresar adoración? Ambrosio no se opone a la idea de una alegría espiritual pueda expresarse de manera física, como la danza. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, para no extendernos más, Pseudo Dionisio Areopagita en el siglo V, en la jerarquía celestial, menciona una danza celestial que simboliza el orden y la armonía de los ángeles y los santos en su adoración a Dios. Y esta referencia, que aunque es más simbólica, refuerza la noción de la danza como una imagen de adoración. Los ángeles danzan en orden perfecto alrededor del trono de Dios en armonía con su voluntad. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Ahora, ¿por qué hoy muchos propiamente la rechazan? Porque hay un rechazo hacia la danza. En primer lugar, tenemos el contexto propio que empieza a surgir también en la Reforma, con esta cuestión de solo vamos a ser partícipe de nuestra adoración todo aquello que esté explícito en las Escrituras, que es propiamente esta cuestión que siguen muchas iglesias reformadas, que han seguido incluso los anabaptistas. En cambio, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, tienen, no recuerdo ahora el nombre, quizás Selma me lo pueda recordar, tiene otra cuestión que enfatiza que en la liturgia se pueden tener ciertos elementos o prácticas que la Escritura no prohíba. Es decir, hay una cuestión más abierta ahí. Entonces, ahí ya tenemos una distinción incluso en las formas de hacer y expresar adoración. Pero
Los que pusieron propiamente la estocada final fueron los puritanos. Porque durante el siglo XVI, fin del siglo XVI, principios del siglo durante el siglo XVII, los puritanos empezaron a promover una adoración sobria, centrada solamente en la predicación y la oración, y rechazaron cualquier forma de expresión física que pudiera considerarse mundana o sensual. Esto obviamente nos habla también de una cosmovisión bastante gnóstica, bastante neoplatónica, en donde hay un dualismo entre la materia y el espíritu. Solamente se tiene que alimentar o puede expresar alegría solamente lo que es espiritual en su entendimiento, como si el cuerpo no estuviera integrado a lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión del cuerpo. Interrumpiéndote un momentito, los principios, estaba buscando eso. Son primero el principio regulador de la adoración, el cual lo adoptó principalmente la iglesia de corte reformado, y que se resume en que todo aquello que no está explícitamente expresado en la escritura es algo que Dios no quiere en su adoración, y creen que cualquier cosa que Dios no pida es pecado. Y el texto que utilizan, completamente fuera de contexto, aclarando, no es el tema, podemos hacer un día un live solo sobre eso, es el tema del fuego extraño en Levítico capítulo 10. En cambio, el otro principio, que el que utiliza el resto de la cristiandad, no el resto, porque también hay un cierto, hay un sentido en el que toda iglesia tiene un principio regulativo, ¿no? ¿Sí? Toda iglesia tiene los bordes de los cuales no se puede salir. Yo entiendo eso. El detalle es que ese principio regulativo como tal es más estrecho, pero el otro se llama el principio normativo. Y el principio normativo dice que si algo Dios no lo prohíbe, entonces es permitido. Y el que utilizamos principalmente los pentecostales. Dicho eso, dale, continúa. Bien. Perfecto lo que mencionas, amigo, es perfecto. Entonces, los puritanos tenían una visión del cuerpo y del culto. En cuanto al cuerpo, el uso del cuerpo era como levantar las manos, danzar, moverse de manera entusiasma. Era visto como peligroso y una distracción del enfoque espiritual. Es decir, no veían una postura integral, sino dualista. Se temía que este tipo de adoración, derivada de la indulgencia de los sentidos, los sentimientos, y muchos llamaban de carnales, aquellas personas simplemente que mostraban una expresión emocional en la adoración, incluso durante la prédica, incluso durante la oración. Es decir, hablando aquí en pentecostalismo popular, era como ir a una misa y escuchar al padre decir todo el sermón y estar así, punto. ¿Por qué? Porque esto se conecta con la teología del culto puritano. Es decir, la adoración debía ser completamente racional y centrada en la palabra de Dios, desde un aspecto racional. Las manifestaciones físicas, como la danza, se asociaban a formas imprudentes de religiosidad emocional y de supersticiones. Literalmente, como no estaba, y los puritanos siguen una postura obviamente reformada, entonces, en este aspecto, ellos comienzan a alejar eso. Recordemos que en Norteamérica los puritanos y los peregrinos influenciaron muchísimo en la vida de la santidad y la forma de hacer el culto de Norteamérica. Y eso obviamente llega muchísimas veces acá, impartido desde allá. Muchos pentecostales inclusive tenían esa asociación, e inclusive más todavía después con el movimiento de santidad que creció propiamente en esa cultura, y que al mismo tiempo tenía estas énfasis obviamente en la santidad, permea en el pentecostalismo este dualismo también de separación en muchos casos que se da. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una de las razones por las cuales existen las normas y conducta en muchas iglesias. Para poner un ejemplo, ¿no? Hasta dónde puede impactarnos la cultura. Por otro lado, también tenemos el auge del racionalismo y la ilustración en el siglo XVIII, en donde hubo un fuerte énfasis en el pensamiento lógico y la razón por encima de las emociones y las experiencias corporales. Entonces, en este contexto, las formas de adoración que involucraban el cuerpo, como la danza, fueron completamente vistas como irracionales, primitivas, tomadas como personas que están locas de la cabeza,
y completamente rechazadas y prohibidas. Y uno de los factores contemporáneos que influyen en el rechazo de la danza, particularmente entre los hombres, es el concepto de masculinidad bíblica, que es promovido por algunas iglesias evangélicas y, entre comillas, conservadoras. Entonces, en este marco se define la masculinidad como un comportamiento sobrio, controlado, serio. El hombre es así, recto, un robot parece. Mientras que la danza, como una expresión emocional y corporal, siempre se empezó a asociar más a la feminidad o a la falta de control. Algo muy curioso que yo le mencionaba ahí a un compañero bautista en redes, el ballet. El ballet, eso lo hacen los maricas, escuché una vez. Miren cómo la cultura nos permea, que entre los siglos XVII y XVIII el ballet era considerado símbolo de hombría, de masculinidad, de poder. Entrando el siglo XIX y el siglo XX, esto empezó a cambiar y se empezó a asociar con la feminidad. Por otro lado, tenemos el tema de la globalización. Es decir, las culturas y las costumbres se han entrelazado más que nunca hoy en día. Y esto ha llevado a la homogeneización cultural en donde ciertas prácticas religiosas se consideran universales o aceptables solo en un marco de occidentalización moderna. Recordemos, eran vistos las danzas como primitivas, como irracionales. ¿Por qué? Porque solamente en nuestro marco cultural occidental es que podemos darle provecho a esto y esto no va. Entonces, la danza ha sido parte integral de la adoración de muchas culturas no occidentales cristianas y ha sido marginadas en favor de las prácticas que parecen más civilizadas o modernas. Y en la era moderna, la cultura secular ha hecho que el uso abundante de la danza como parte de entretenimiento, el espectáculo y las artes. Y debido a esta asociación con la cultura popular y el entretenimiento, entre algunas iglesias que han adoptado la postura negativa hacia la danza, se considera como algo que pertenece al mundo secular y no al ámbito sagrado de la adoración, cosa que las escrituras nos lo muestran. Entonces, en sí es esto, los padres de la iglesia propiamente, y para hacer un resumen, no toman una posición estricta al respecto, muestran siempre cierta armonía, haciendo cierta diferencia entre cierta clase de danzas, siempre con cuidado, siempre entendiendo esta cuestión de que hay debe haber una adoración hacia Dios que puede tener respuestas físicas, respuestas emocionales, pero a lo largo del tiempo después empiezan a haber ciertas fragmentaciones propiamente por la llegada de la Ilustración, la modernidad, la cosmovisión dualista entre el cuerpo y lo espiritual, y llegamos hasta hoy con un montón de personas que lamentablemente afirmando que son y quieren ser bíblicos, rechazan pasajes en donde se menciona la danza de forma positiva. Muy bien, ahora hablemos de los prejuicios actuales. Particularmente, hablemos primero a nivel general, a nivel litúrgico, acerca de por qué se frena la danza. Pero segundo, el tema de la masculinidad. ¿Existe realmente una masculinidad bíblica o es este un constructo social o cultural o etcétera? ¿Y qué pasa con los hermanos que deciden expresar su adoración al Señor a través de la danza? Y aunque no está en el guión, ¿qué pensamos de la danza no espontánea, sino de la danza como ministerio, como algo ya planeado, como algo que se ensaya? ¿Cuál sería la opinión de Eliseo en este caso? Bien. El tema de la masculinidad bíblica. Este es un tema denso. Miren, hace poquito yo hablaba con un amigo, Marcos, Iván, sobre específicamente este tema. Lo seguimos todavía incluso hablando por audio y todo. Nos clavamos como media hora de audio cada uno. Y es un tema muy denso, muy complicado, propiamente porque la masculinidad bíblica se basa en ser bíblicos en nuestro aspecto masculino. Pero la masculinidad bíblica tiene ciertos problemas. Y es que, en primer lugar, selecciona ciertos pasajes bíblicos
para justificar una visión específica de la masculinidad que corresponde propiamente a su visión moderna, su visión específicamente occidentalizada de la modernidad, de lo que debe ser la figura masculina, ignorando otros pasajes que podrían contradecir propiamente esa visión. En segundo lugar, saca de contexto pasajes bíblicos para aplicarlos a situaciones modernas, sin considerar el contexto cultural, histórico y social en el que fueron escritos. Esto lo que termina haciendo es causando un concordismo con las escrituras, en donde, como yo siempre digo, la masculinidad bíblica no sabe nada de Biblia, porque quiere hacer de las escrituras una cuestión de forma de vida, ignorando completamente el contexto en el cual ella fue escrita. Como yo siempre digo, las escrituras fueron escritas para nosotros, para todos los cristianos, para todo aquel que quiera seguir a Dios, pero no todo es aplicable para nosotros. En tercer lugar, como la Biblia fue escrita en un contexto cultural histórico diferente al nuestro, es importante entonces entender esas diferencias para interpretar correctamente los textos. Entonces, en cuarto lugar, la visión de la masculinidad bíblica puede y está influenciada por estereotipos culturales y sociales actuales, en lugar de una comprensión profunda de las escrituras. ¿Y esto por qué se da? Porque en quinto lugar, la Biblia presenta una variedad de personajes masculinos con diferentes características y defectos. Y esto propiamente desafía la idea de una masculinidad bíblica única. Entonces, algunos ejemplos de estos personajes bíblicos que desafían esta idea son David, quien expresó emociones y vulnerabilidad en sus salmos. En cambio, ¿qué te dice la masculinidad bíblica? Tú tienes que superarte, tienes que abandonar, tienes que dejar, tienes que ir al gimnasio y pasártela todo el día ahí, y tienes que ser malo y fuerte, y todo un montón de cosas que son simplemente estereotipos de un hombre rudo, de un hombre que aparentemente trata de desligarse de toda emoción, y eso es imposible porque el ser humano tiene inscritas las emociones, porque Dios lo creó con emociones. Job, quien cuestionó la justicia de Dios, expresó dolor y frustración. ¿Saben cuántos hombres no pueden expresar frustración y sentirse mal delante de sus esposas, sus hijos, incluso delante de otros hombres, porque pasa a ser menos hombre? Jesús, que muchos dicen, Jesús es mi modelo de hombre a seguir. Jesús nunca se casó, Jesús nunca tuvo hijos. Por eso es lo que nos dicen las escrituras propiamente, canónicas, de las cuales nosotros creemos y seguimos nuestra única regla de fe y práctica. Jesús murió en una cruz. O sea, hay patrones que podemos seguir de Jesús y otros no. Y esto no lo digo simplemente yo, esto lo dice hasta Sproul. R.C. Sproul lo dice en su libro sobre la interpretación de las escrituras. Dice, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que vamos a querer seguir el modelo de Jesús. Podemos seguirlo, pero no en todos los sentidos, porque su ministerio propio no nos compete a nosotros. Su impacto, sí. Pero Jesús mostró compasión y empatía hacia los marginados. Y demostró tener una forma de liderazgo completamente servicial, incluso hacia las mujeres, en donde las ponía en alta estima, en donde las consideraba ahí iguales a los otros hombres. Muchos eruditos van a decir, está completamente claro por el lenguaje que utiliza el Nuevo Testamento en los Evangelios, que para Jesús, cuando hablaba de seguidores y estaban las mujeres, los hacía igualmente discípulos, igual que los hombres. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, es importante abordar la Biblia en una perspectiva más matizada y contextualizada, reconociendo su complejidad y riqueza y evitando interpretaciones simplistas o selectivas. En cuanto a, creo que hayas mencionado sobre el tema de la ligación que puede haber, o no sé si lo dijiste, a la comunidad LGTBQ+, y sobre el tema del Ministerio de Danza. La crítica que hay acerca de que un hombre dance y la relación que trata, la asociación que se le trata de hacer a toda esta idea o movimiento. Sí. Bien. Bien, aunque es cierto que la danza y el baile pueden ser una forma de expresión que muchas personas de la comunidad LGTBQ+ tienen, no es exacto afirmar que las danzas en cualquier contexto sea un cultivo exclusivo para esa comunidad, o que el hecho de que un hombre baile propiamente
lo lleve a uno a creer que tiene tendencias o dudas acerca de su orientación sexual. Porque eso es propiamente un estereotipo. Es un estereotipo cultural. Las danzas y los bailes son una forma universal de expresión y celebración que trascienden la orientación sexual y la identidad de género. Y en muchas culturas la danza son una parte integral de la tradición, la religión, la celebración y la comunidad. Ejemplo, la Biblia. Por otro lado, entonces debemos entender que la orientación sexual y la identidad de género no se define por la afiliación a las danzas o que un hombre baile, no tiene una ligación estrecha. Esto es propiamente porque nuestros sesgos y nuestros prejuicios culturales que nos hacen ver normativos cierta clase de masculinidad no nos dejan ver propiamente que no necesariamente un hombre no puede practicar una danza. Ahora, como nosotros tenemos una mentalidad racionalista, lógica, queremos hacer así un puente siempre entre uno y el otro. Entonces, el hombre baila, debe ser porque tiene tendencias homosexuales. Y no es así. Es que mira cómo baila, solamente porque el baile propiamente es un movimiento suave, estilizado. Yo conozco iglesias en Brasil en donde hasta hacen perreo las mujeres. Y eso no, yo lo desapruebo. En la iglesia, yo lo desapruebo. Es decir, imagínense entonces un hombre haciendo eso. Creo que ahí va a tener mucho que ver. Y la mayoría de las danzas que nosotros vemos en las iglesias son danzas bastante pasivas, tranquilas, alguno que otro salto, no hay movimientos que tengan que ser estrictamente sensuales. Y la mayoría de las mujeres, yo no he visto personalmente, quizás tú sí, amigo, la mayoría de las mujeres utilizan una ropa larga, con largos vestidos, muy imitando a cierta aparente cultura hebrea, pero esto no nos tiene que llevar a eso. Entonces, las personas de la comunidad LGTBQ+ no tienen el monopolio de las danzas y el baile. Entonces, la danza pueden ser disfrutados por las personas de todas las edades, géneros y orientaciones sexuales, y no por eso no significa que nosotros vamos a ser propiamente embutidos por ello, ¿no? Entonces, en lugar de asociar las danzas exclusivamente con la comunidad LGTBQ+, nosotros tenemos que entender que las danzas son una forma de expresión humana universal. Las danzas pueden ser una herramienta para la inclusión, la diversidad y la celebración propia de la individualidad. Es decir, si tú tienes a un joven que le gusta tocar la guitarra, pero tú no te gusta el joven o no te gusta cómo toca, ¿le vas a prohibir que toque la guitarra? Las danzas entonces pueden ser una forma de construir comunidad y fomentar la conexión entre las personas de diferentes orígenes. Entonces, debemos corrernos de los estereotipos y las asociaciones simplistas que pueden perpetuar discriminación y al mismo tiempo la exclusión. Ahora, si tú tienes una persona que tiene dudas en su orientación sexual, le gusta la danza, no por eso le vas a prohibir. Habla con ella, lucha junto a ella, pero eso no lo vuelve, porque si no simplemente tú estás repercutiendo el prejuicio y al mismo tiempo tú lo que le estás enseñando propiamente es eso, que está mal, que eso está mal. Y quizás es uno de sus pocos vínculos que tiene con la comunidad en la cual está. Y entonces en su lugar debemos celebrar, ayudar y buscar la riqueza en este aspecto para con su vida también espiritual y que él se sienta vinculado. Ahora, no es lo mismo si encontramos casos de pecado o casos de decir, bueno, esta persona tiene una tendencia propiamente, lo ha confesado, me imagino que no va a estar sirviendo en un ministerio porque está en pecado. Ahora, y para finalizar, la cuestión de el ministerio de danza es algo bastante particular, porque propiamente en las escrituras nosotros no tenemos un ministerio de danza. Podemos tener cierta explicitividad en base a lo que nos dicen las escrituras sobre cierto grupo de personas, ¿sí?, que adoraban, cantaban, incluso algunos danzaban, propiamente más nada las mujeres, pero en las escrituras no hay nada de forma explícita. Yo creo propiamente que podemos sacar provecho y no sé si que llamarlo propiamente un ministerio, porque es un conjunto de personas que lleva a cabo ciertas particularidades para la obra del Señor. En este aspecto, la alabanza corpórea. O una expresión de arte, creo yo. En Nicaragua siempre hubo espacio
por muchos años aún se conserva, sobre todo en la zona rural, para lo que llamaban los cantos especiales, que era una especie de, perdonen la palabra pues, para que todos entiendan, una especie de karaoke dentro de la liturgia, donde se abría el micrófono para que 1, 2, 3, 4 hermanos trajeran una alabanza al Señor, estuviesen preparados o no, que esa es quizás mi crítica en ese sentido, porque a esos cantos especiales a veces no tenían nada, pero bueno, dicho eso, saludamos a la pequeña teóloga que va a revolucionar Argentina, Elicia, está aquí con nosotros. Sí. Pero dicho eso, creo que la danza como medio ensayado, preparado, se podría tomar como una expresión artística preparada para el Señor. Teniendo en cuenta que precisamente eso, la danza también es una expresión de arte, de creatividad, de coreografías, puntos, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, y para ya ir terminando, voy a leer los comentarios que se han ido añadiendo y vamos con la última parte. Él o los hermanos de Teologizando nos envían sus saludos, que Dios nos bendiga, amén, hermano. Y dice, no sé si lo tocaron, pero me sorprendió mucho que Clie sacó un post en Facebook defendiendo la idea de la danza. Sí, lo sacan de un diccionario, realmente. Correcto. No sé si defendiendo o no, porque si uno lee el artículo como tal, simplemente brindan la información de lo que fue la danza y no necesariamente se colocan de un lado o de otro. Sí vi que en los comentarios la gente que esté en contra inmediatamente se van a decir, sí, pero no está explícitamente ordenado. O sea, están a la defensiva realmente, incluso algunos atrevidos llegan a llamar a Clie liberal por cosas así, o sea, la ignorancia hablando realmente, en fin. Mira, amigo, vamos a una realidad. Vamos a una realidad. Sí, creo que toda persona, ¿sabes? Sproul decía, todos somos teólogos. Bueno, si todos somos teólogos, nosotros tenemos que tomar las escrituras con seriedad. Las escrituras no son un conjunto de dogmática. Entonces, creo que, aunque no esté explícito en el Nuevo Testamento, correr a un costado la adoración genuina que está marcado incluso en el Antiguo, creo que es una forma muy mala de hacer teología y una forma muy mala de interpretar las escrituras que nos lleva a grandes problemas. Bien, Anderson también continúa diciendo, ¿creen que el aspecto cultural influye en esto de la danza como coreografía ensayada? Al menos desde mi perspectiva habría que ir a estudiar cómo empezó esto de la coreografía ensayada, porque sí fue en nuestros días, al menos desde mi perspectiva fue en las últimas décadas. Sí. Así que habría que ver si hay algún tipo de documentación tiene cierta, personalmente yo creo que tiene cierta ligación esta cuestión de volver a las raíces hebreas. Tiene una cosita ahí, porque propiamente los hebreos en sus fiestas son los que muchas veces hacen ciertas danzas coreografiadas y cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo también tiene mucho que ver con nuestra cultura latinoamericana, amigo. Somos pasión pura. No somos bailarines. Entonces, sí, ya tenemos esa cuestión de la danza propia de nuestra cultura. Tiene también mucho que ver con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Anderson que en España no es habitual verlo, lo de las coreografías enseñadas, pero en República Dominicana siempre lo vi. No sé cómo en Argentina, en Nicaragua hay incluso festivales de danza donde las iglesias llegan. Sí, hay. Cada congregación muestra como esto es lo que estamos haciendo. Y bueno, en fin. También dice, ¿conocen si otras tradiciones evangélicas practican esto de la danza o solo los pentes? Sí sé que en África se practica, eso es un hecho. En África, pero es que no estoy seguro si en África están como institucionalizadas las iglesias, así como nosotros en denominaciones, o es una cuestión más espontánea. Hay algo, sí. Maravilloso. Hay bastante, sí. Y también hay iglesia independiente, pero sí. También saludos desde México, hermano Jonathan Fernández. Bien. La última pregunta, querido Eli, porque ahora sí me tengo que retirar. La cuestión de la danza en el espíritu. Aquí sí necesito tu iluminación. A ver, vamos. Bien, el tema de la danza en el espíritu. La teología pentecostal
¿sí? Al tratar el tema de la danza en el espíritu se considera una respuesta física al impacto espiritual de la presencia de Dios. Y este tipo de danza se entiende como una expresión de adoración y una reacción a la manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, la danza no es simplemente una forma de expresión cultural, sino una respuesta legítima a la experiencia del poder de Dios. Entonces, una persona puede ser tomada por el poder del Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu y ella reacciona de una forma que para nosotros parece como que estuviera temblando, estuviera saltando. Ahora, esto no significa que esto está en un estado de éxtasis. No es lo mismo el éxtasis que el trance. La persona que está en éxtasis siente que hay algo que la está moviendo emocionalmente, pero está consciente. El trance ya es alguien que no tiene conciencia de sí mismo, y esto ya es algo de las culturas paganas. Por eso Pablo menciona que el espíritu del profeta está bajo la autoridad del profeta. Y aunque la frase propiamente danza en el Espíritu no aparece en el Nuevo Testamento, tampoco aparece en el Antiguo, el concepto de ser guiados por el Espíritu Santo y adorar en el Espíritu se puede relacionar con la idea de adoración genuina y plena, que puede incluir muchas formas de expresión, como aquella llamada danza del Espíritu, que causa reacciones. ¿Por qué? Juan 4:24 que dice que el Padre busca que lo adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Es decir, hay una cuestión de que toda nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu. Y si hay una reacción del Espíritu, solamente la persona lo sabe. Pero podemos hacer esta diferencia externa entre alguien que está en un estado de éxtasis, está en un estado de que está siendo tocado por la presencia del Espíritu, en que ella es consciente de lo que está sucediendo. Puede que pierda a causa de tanto poder que puede venir de Dios el sentido, y que caiga, que tiemble, pero nunca va a ponerse a aullar como un lobo y corriendo por las paredes, porque hay y debe haber un orden que se estableció por Pablo, porque propiamente el espíritu del profeta está ligado a él. Entonces, la base bíblica de danzar en el espíritu, desde una perspectiva pentecostal, carismática, se fundamenta en la combinación de ejemplos del Antiguo Testamento y principios de adoración en el espíritu del Nuevo Testamento. Y la interpretación, obviamente, de las experiencias del espíritu en la práctica contemporánea. Entonces, cuando hablamos propiamente de danzar en el Espíritu, nos estamos refiriendo a eso, de una persona que puede ser tocada por el Espíritu Santo y quizás empieza a mover, a levantar las manos, quizás a temblar un poco, habla en lenguas, y parece como que está meneándose para un lado, para el otro, empieza a saltar de gozo, de alegría, porque hay reacciones físicas que lo están tocando muy íntimamente en su ser. Ahora, como bien he dicho, podemos hacer esta diferencia. Trance o está siendo tocado por el Espíritu Santo de aquello que está en un estado de éxtasis y está siendo tocado por el Espíritu Santo de aquella persona que está en un aparente trance, en donde podemos presentar nuestras dudas. Para eso está el don de discernimiento de espíritus, pero al mismo tiempo, si nosotros enseñamos correctamente la palabra a alguna persona que haga énfasis a alguna aparente reacción que verdaderamente no fue del espíritu, esa persona debe ser guiada y enseñada, porque esa persona va a saber, hice mal, porque no fue del espíritu. Somos conscientes, somos personas que tenemos que aprender de la palabra, y entonces en este aspecto nosotros debemos guiarnos también por ella. Entonces, yo creo que debemos sembrar no el temor, sino el cuidado para con las congregaciones en entender esto y enseñar para que para que se fundamente una conciencia en las personas de decir, no voy a hacer algo ni voy a ser guiado por algo que en realidad no es del Espíritu. Amén, amén a eso. Bueno, hermano, yo creo que por aquí vamos ya finalizando este conversatorio. No ha sido exhaustivo, pero sí hubieron hermanos que estaban pidiendo si poder elaborar un documento y ponerlo a disposición con las notas principales. No sé si accedería a ello. Pero, lo haré. Pero 9-10 páginas, sí. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por esta oportunidad y por haber platicado un rato. Gracias. A todos ustedes que estuvieron del otro lado, Dios me los bendiga en gran manera y bueno, nos vemos pronto. Vamos a estar más seguido trabajando por acá. Dios les bendiga. Sí.